Bien, entonces el tema que empezamos ahora es el tema de relaciones. Esas son otras estructuras discretas. Ya empezamos con los conjuntos, todo está basado en conjuntos, las relaciones van a estar basadas en conjuntos. Vamos a empezar por una motivación, como siempre, y unas definiciones. Luego nos enfocaremos en las relaciones binarias, sus definiciones, formas de representarlas, propiedades, operaciones entre ellas y clausuras, que explicaremos qué son. Y las siguientes clases nos enfocaremos en tipos de relaciones, de equivalencia y relaciones de orden. ¿Listo? Motivación. Entonces, ¿qué es una relación? Una relación es una afirmación sobre elementos de conjuntos que se expresa con un predicado y por tanto puede ser o no verdadera. O sea, una relación es una afirmación, o sea, es un predicado. O sea, los predicados son relaciones. Por ejemplo, cuando decimos X es mayor que Y, o cuando decimos X más Y es menor que Z, o cuando decimos José, Patricia y Gloria son familiares, o cuando decimos la estación X y la estación Y se encuentran en una misma ruta de Transmilenio, o cuando decimos se puede ir de la estación X a la estación Y haciendo máximo un transbordo, o M es un municipio del departamento de, o miles de cosas más que tienen con un valor de verdad, es verdadero o es falso, eso expresan relaciones entre cosas, relaciones entre X y Y, relaciones entre X, Y, Z, relaciones entre M y D, o sea, siempre las relaciones relacionan variables. ¿Listo? Bien. Entonces, formalmente, eso es informalmente. Formalmente, una relación se representa como un subconjunto del producto cartesiano de los conjuntos involucrados en la relación. O sea que formalmente una relación va a ser un subconjunto de un producto cartesiano. Ya sabemos qué es la palabra conjunto, ya sabemos qué significa subconjunto, ya sabemos qué significa producto cartesiano. Luego de esta definición ya sabemos qué significa. Vamos a empezar a usarla. ¿Para qué sirven las relaciones? Sirven para almacenar, por ejemplo, bases de datos relacionales. Pues no sé si la base de datos de estudiantes de la Universidad del Valle, ustedes tienen un sistema que es el sistema de registro académico, en el que consultan cómo van, qué materias tienen que ver este semestre, en qué están matriculados, cosas de ese estilo. Todo eso está guardado en bases de datos. ¿Y qué tienen esas bases de datos? ¿Qué guardan las bases de datos? Guardan las relaciones entre diferentes entidades. Por ejemplo, los estudiantes y las asignaturas. Hay una base de datos de estudiantes, hay una base de datos de asignaturas, pero hay una relación que relaciona estudiantes con asignaturas para saber en qué asignaturas está, por ejemplo, matriculado el estudiante en este semestre. Eso es una relación en que está matriculado. Pero hay otra, por ejemplo, que es de cuáles son las asignaturas que debe cursar en su programa. Hay una relación entre estudiante y asignaturas que debe cursar en su programa. Otra, estudiante y asignaturas que ya ha cursado del programa que está haciendo. O otra, entre estudiantes, entre profesores y asignaturas que ellos dictan. Y todo lo que quieran, ¿no? Entre estudiantes y las notas de sus asignaturas. O sea, hay relaciones por todos lados, todo eso está guardado en bases de datos, y esas bases de datos se llaman bases de datos relacionales, porque lo que guardan son relaciones. O sea que si hay algo importante en la informática son las relaciones, porque los datos del mundo, hasta hace, no sé, 15, 20 años, todos estaban guardados en bases de datos. Hoy en día, los datos del mundo se guardan en otros tipos, en bases de datos relacionales y en otros tipos de bases de datos, que no sé si ustedes han oído hablar de ellas, se llaman bases de datos no SQL. SQL es un lenguaje para consulta de bases de datos relacionales. Y las bases de datos no SQL son las bases de datos que no están relacionales y entonces también se pueden consultar, pero no son bases de datos SQL, o sea, no se pueden consultar con ese lenguaje de consulta. Entonces, la mayoría de las bases de los datos del mundo están en bases de datos relacionales, aunque hoy en día hay muchísimos datos en las webs. Entonces, cuando uno habla, le dice a Google que busque en la web tal cosa, pues él le encuentra cosas inclusive que no están guardadas en bases de datos relacionales, porque tienen unos mecanismos de búsqueda diferentes. Y entonces, a partir de esas bases de datos que están guardadas, se calculan otras relaciones o consultas. Y ya vamos a ver eso. Esas son las grandes aplicaciones de las bases de datos. ¿Listo? De hecho, uno de los grupos que va a trabajar
en temas de investigación va a investigar sobre las bases de datos relacionales y nos va a hacer una exposición sobre eso.